Hoy tendremos la oportunidad de disfrutar de una sesión muy importante para entender las dinámicas de creación y documentación en las prácticas artísticas y visuales. Y es por eso que tenemos un invitado que se llama Nacho Ruiz. Él es el curador de la Galería T20 de Murcia en España y Nacho también es el columnista cultural en Huffington Post, el diario El País. Es doctor en Historia del Arte y especialista en mercadeo de obras artísticas. Nacho es comisario de exposiciones y ha trabajado para instituciones en Europa y América Latina desde hace muchos años. Y la mirada de Nacho es siempre bastante optimista porque observa el mundo como un explorador y piensa que a pesar de que estamos en un mundo cada vez más distópico, la esperanza es importante y todo puede ser mucho mejor. Te saludo, Nacho, con mucha alegría hoy y quisiera que en este momento nos compartieras un poco acerca de ti, sobre los proyectos que estás realizando, cómo abordas tu trabajo en estas épocas de pandemia y que al parecer pues en poco tiempo va a terminar. Cuéntanos un poquito. Bueno, buenas tardes, estoy encantado de estar contigo hoy en esta charla. Bueno, primero quiero pedir disculpas porque el acento nuestro español siempre es durísimo y muy tosco. Yo me encantaría tener esa fluidez y esa musicalidad que tienen ustedes, pero bueno, me sale así este acento que es un poco como los vascos, ¿no? Bien, ¿qué estamos abordando? Yo creo que ahora mismo mi empresa, T20, está abordando una fase final de este periodo extraño de la pandemia, pero estamos trabajando desde que empezó todo esto de una manera muy fuerte, es decir, obviando las dificultades de la pandemia o intentando evitarlas en la medida de lo posible. Para esto, pues como tú sabes bien, cuando nos confinaron acá en Europa, nosotros empezamos a trabajar de otra manera en redes sociales, fortaleciendo mucho el tema de comunicación. El trabajar en casa, el no poder abrir la galería, el no poder hacer ferias, ha tenido una ventaja y es que hemos podido pensar. En el mundo este contemporáneo tenemos que trabajar tanto para conseguir algo que no tenemos tiempo de crear, no tenemos tiempo de pensar ni de reflexionar, con lo cual el siguiente trabajo es más pobre, porque hemos pensado menos. Ese círculo vicioso se rompió con el confinamiento y tanto Carolina, mi socia, como yo pudimos pensar, pudimos trabajar con unos tiempos diferentes, se canceló todo, fue un desastre, claro. Todo se fue al año 2022, pero es que había que aprovechar eso. Hemos aprendido de ahí y ahora estamos trabajando, yo creo que muy bien. Entonces estamos llevando a cabo una serie de proyectos que se retrasaron un poquito. Uno de ellos se inaugura mañana, que es la tercera parte de la exposición de nuestra colección de arte, que se llama Artillería, que tiene como fin acabar constituyendo un museo de arte contemporáneo en Murcia, en nuestra ciudad. Y lo que inauguramos mañana es una historia del arte en España en los últimos 25 años. El título es Crisis en España y surge de una obra que se llama así, pero en realidad el arte en España ha crecido estas 2 décadas en crisis. Crisis económica, crisis social, crisis política y, por supuesto, la crisis en la que se encuentra el arte y las distintas crisis del propio arte, del significante, de tantas cosas. Luego tenemos un proyecto de Santiago Ibáñez que se ha inaugurado hace poco con una gran escultura religiosa, que en realidad es una reinterpretación de esa imagen religiosa. No sé si se ha congelado la imagen, pero se están produciendo unas imágenes, unas capturas mías muy divertidas. Me parece interesante. De Santiago Ibáñez con una reinterpretación, una renovación de la iconografía religiosa que ha tenido un impacto impresionante, pero que curiosamente no ha generado una reacción adversa. Es decir, una imagen tan potente, que no sé si la habéis podido ver, es sencillo encontrarla en Google o en redes sociales. Normalmente el arte contemporáneo cuando entra en esos territorios suele generar reacción, pero esta ha sido al contrario. La gente del arte la ha visto como la gran obra que es y la gente que no es tanto del arte la ha encontrado maravillosa. Y eso pues para un comisario de verdad que es primero muy extraño y después es muy bonito, muy gratificante. Más proyectos, pues pensamos que se va a poder hacer Arco, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. Tenemos que retomar las ferias, una de ellas Bogotá, en la que hemos estado algunos años y que nos encanta. También estuvimos en su tiempo en Odeón, que es uno de mis espacios favoritos feriales. Odeón era una maravilla. Y luego ver cómo se normalizan las dinámicas institucionales. En España, bueno, vamos a ir viendo qué ocurre. Sabéis que nuestra situación política ahora mismo es muy confusa, muy compleja.
pero todo tiene que normalizarse en algún momento. En América Latina nosotros hemos trabajado mucho con los centros culturales, por ejemplo, el Centro Cultural de España en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, en México, y eso en los últimos tiempos, pues digamos que se ha quedado un poco en stand-by en relación a la actividad enorme que tuvieron en los 90 y en los 2000. Tenemos que ver un poco qué ocurre con eso, porque a nosotros nos interesa muchísimo el trabajar y el conocer el tejido o los distintos tejidos que ocurren allá. Nosotros estamos muy interesados, por ejemplo, en lo que ocurre en el ámbito caribeño, en América Central, ¿no? Hay un arte de fuerte contenido político muy poderoso con el que hemos trabajado mucho y que nos fascina. Y más o menos eso es en lo que estamos. Super Nacho, pues hablemos un poquito de la crisis, porque es algo que nos atañe a todos por el coronavirus, por, digamos, en el contexto colombiano hay una crisis de liderazgo, pues en la política, hay una crisis también porque aquí la precariedad laboral es una cosa terrible y nosotros estamos precisamente ahorita, junto con el Laboratorio Creativo Orfeo, que es la agencia que yo manejo, haciendo una serie de talleres sobre reactivación económica para el sector artístico. Y una de las herramientas en las que nosotros estamos apoyando es la creación de diagramas. Los diagramas son representaciones simbólicas de información que desde la antigüedad se han utilizado como un complemento al texto escrito. Yo tengo una frase que me encanta, que la he trabajado ya desde hace varios meses, que es que cuando la palabra se queda corta, entra el dibujo y después desde el dibujo entran todas las demás artes, ¿no? Eh, los diagramas pueden ser tridimensionales, pueden ser bidimensionales, pueden estar expandidos en el espacio, pueden estar configurados de diversas maneras dependiendo del artista y de quien crea el diagrama, ¿cierto? Eh, Tú nos podrías hablar, digamos, de algunos diagramas que hayas visto, de algunos artistas o en la práctica artística, cómo los puedes ver como obras de arte. No, a mí ese tema me interesa, me gusta y de hecho nosotros hemos trabajado muchas veces, Carolina y yo, curatorialmente con el esquema, por ejemplo, de Alfred Barr, de los torpedos, ¿no? Del MoMA y ese esquema que él genera tan maravilloso y al que tanto debe un poco la explicación o la comprensión del arte contemporáneo. Hemos trabajado también un poco sobre los esquemas de Goethe, que también pues, era muy de generar estos diagramas. Y a mí me fascinan porque muchas veces el curador, el comisario, lo que está haciendo es aclararse, es entender. Y el presentar al público visualmente esos diagramas es un elemento que nosotros pues, cada vez utilizamos más. Ahora mismo estamos preparando, por ejemplo, como te comenté el otro día, un comisariado de una exposición de arte español y la organización de la exposición va a ser el diagrama, que va a ser posicionar en una especie de cuadro las obras que tenemos en esa exposición con lo que ha ocurrido en España en un eje y en otro eje con lo que ha ocurrido en el arte. De esa manera yo creo que en cierta forma visualmente se entiende muy bien qué representa y cuál es la relevancia de cada obra. Estamos en la sociedad y en el tiempo del timeline, y el timeline es una forma también de diagramar en cierta forma y de sintetizar conceptos y reducir visualmente también la comprensión de lo que vemos. Yo creo que hay además un reto curatorial también, que es llevar ese diagrama al suelo. Es decir, cuando en una exposición presentamos un diagrama, hemos hablado de Alfred Barr, pero por ejemplo los de Walter Benjamin, que son diagramas también, el Atlas Mnemosyne, es la propia exposición con el diagrama. Un gran reto es llevar ese diagrama al suelo de la exposición. O sea, ser capaces de implementar las obras sobre la línea que en cierta forma tiene que recorrer físicamente el espectador. Entonces, ahora mismo nosotros trabajamos un poco en esa idea y la verdad es que nos gusta mucho, nos interesa. Fantástico. Cuando yo estuve en mi residencia en Florar Natura, en el programa Amazonas junto a María José Arjona en 2019, quien ella es uno de los referentes más importantes de la performance aquí en Colombia, hablábamos sobre el diagrama como una forma de entablar la relación del espacio con el cuerpo y cómo éste se manifestaba en la obra. Para María José, el hecho de desplazarse frente a una obra para observarla es un acto coreográfico en sí, porque el mismo artista inconscientemente plantea también con el fin de crear una experiencia estética, un recorrido entre la persona que está observándola y la obra, ¿cierto? Por ejemplo, al ver una de estas obras escultóricas gigantes de Jeff Koons,
en donde los espectadores tienen que recorrer un espacio determinado, se está formando una coreografía que puede ser en cierto modo calculada por el mismo artista y expuesto. De hecho, como que muchas de las razones por las cuales yo hago performance, y hay muchos artistas de performance también por la relación que hay entre el público y la obra, que se puede de vez en cuando meter dentro de la obra, desplazarse de un lado a otro. Tú puedes, digamos, exponernos algunos ejemplos de artistas o de personas que tú hayas visto que te parezca interesante cómo trabajan ese tipo de diagrama, además de lo que nos mencionabas de poner el diagrama en el suelo. Bueno, yo creo que todo lo que viene después de Joseph Beuys depende de eso, de cierta forma. Incluso no solamente los que trabajan la línea performativa, pero el propio Amy Noebel. A mí la composición plástica de los cuadros de Amy Noebel con ese uso de los colores y tal cual, que no son sino colores subrayados sobre la geometría, a mí me parece una lectura particular, pero también interesante. Yo creo que esa línea, el arte alemán ha trabajado muchísimo ese concepto. Luego ha habido artistas que han centrado su trabajo en esa propia idea del diagrama, no tanto como coreografía, sino como análisis científico, ¿no? Y es el caso de dos artistas españoles que son Bleda y Rosa, que te pueden interesar. Ellos fotografían, por ejemplo, hacen series. Hay una que es referencial que pusimos nosotros en T20, que son los campos de batalla. Recorren los campos de batalla que nominalmente tienen un contenido impresionante, por ejemplo, Roncesvalles. Pero Roncesvalles es un paisajito ahora. A ti Roncesvalles te lleva toda la batalla medieval, ahora es un paisajito verde, o Gibraltar, o determinado, Trafalgar. Todo eso, hay una desconexión en cierta forma de significado y significante que plantea también una propia idea de la crisis del diagrama, ¿no? O del diagrama utilizado de otra manera. Ellos en sus exposiciones suelen incorporar también el diagrama. Eh, digamos, yo he visto también dentro de algunos referentes que han venido acá a Colombia porque pues trabajo también de la mano de Mapa Teatro de vez en cuando, que ellos trabajan este arte expandido y también son un referente a nivel colombiano. Pero ellos vinieron, ellos trajeron durante un tiempo que hacían unos festivales que llamaban Experimenta Sur, trajeron a dos artistas que eran Antonia Baer y Olivier Grostet, que digamos Olivier Grostet, por ejemplo, hace esculturas relacionales, por así decirlo, en donde con cajas de cartón hace imitación de monumentos en distintas partes del mundo y después los desmonta de unas 12 o 15 horas de exponerlos. Y lo mismo Antonia Baer con su performance de abecedario un bestiario, también está trazando en el suelo un mapa o por así decirlo, un diagrama que hace que cambie de acciones en varios momentos. Pero digamos, en el momento de presentar un portafolio, Nacho, eh, ¿cuál sería la importancia del diagrama para un artista, digamos, cuando se lo muestra a un curador o a un marchante o a un coleccionista? No, te quería decir que ahí hay un problema crucial y es que el artista suele fracasar en la elaboración del dossier. ¿Por qué? Porque quiere contar todo y no entiende esa necesidad de la idea del propio diagrama que estamos diciendo. Entonces, cuando a una galería, a mí, o a un curator, también a mí en este caso, nos llega ese dossier con 700 folios, lo normal es que la primera impresión sea negativa, cuando en realidad es triste porque el artista ha volcado toda su capacidad en eso y todo su esfuerzo. Pero en un tiempo como este, en el que ya no somos muchas veces capaces ni de seguir películas sin dejar la doble pantalla y estar mirando el móvil, no es que seamos más tontos, pero digamos que nuestra capacidad de atención no es la de Goethe, ni es la de Benjamin, ni es la de Avi Warburg. Entonces hay que tener una capacidad de síntesis, ser capaces de resumir, de esquematizar lo que queremos plantear, de hacer la propuesta visual muy clara y de que los textos sean diagramáticos. Es decir, que los textos sean suficientemente sintéticos para que en el tiempo del que yo dispongo pueda entender lo que me propone el artista. Esa es la buena impresión. Claro, Nacho, en síntesis entonces la importancia del diagrama se basaría prácticamente en sintetizar la información que uno tiene en la creación del statement o de la creación del dossier. Eh, ya para finalizar,
¿Por qué es importante, Nacho, que los artistas presenten, digamos, los diagramas a los curadores o a los coleccionistas? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Bueno, para empezar, hay un problema también lógico, y es que cada vez somos menos galerías, cada vez hay menos curators y cada vez hay más artistas. Siendo así las cosas, el proceso de selección natural por el que un artista o un galerista, estoy hablando un poco de forma casi bipolar, ¿no? Pero es que llevo a cabo los dos papeles. Eh, eh, la forma de recibir esos trabajos normalmente es que nosotros lo vemos en la exposición. Como eso es muy difícil cuando hablamos de, si yo estoy en España, un artista colombiano o un artista peruano, el flujo de informaciones a través de dossier que se suelen recibir ya informáticamente, ¿no? El dossier en papel ha muerto. Rara vez se hace un dossier en papel salvo que se vaya a la institución con una cita previa. Entonces, esa información que recibimos, nosotros lo que tenemos es un bombardeo. Yo todos los días recibo 10-12 dossiers y soy una galería mediana, no soy Gagosian ni una de las grandes galerías. Entonces, siendo así las cosas, yo hago el esfuerzo, los veo todos, pero no hay manera de que yo lea un dossier de 50 páginas o 60 páginas de texto. Es imposible, no hay manera. El diagrama, en realidad, es, por ejemplo, volviendo a Goethe, con el que estoy todo el tiempo, es la forma en la que Goethe conseguía entender el mundo. Cuando él hace esos cuadros esquemáticos de la naturaleza, de tal de cual, lo que está haciendo es un esquema para sí mismo para llegar a entender el mundo. Si el mundo necesita ese esquema para que lo entienda Goethe, imaginemos yo que soy un Minundi con respecto a 1, a 10 o a 20 artistas. Necesito esos esquemas, necesito esa claridad. Y alguien que es capaz de generar un esquema de su trabajo ha entendido su trabajo. Fíjate qué cosa tan absurda parece que estoy diciendo, pero cuando un artista en un dossier vuelca indiscriminadamente toda la información porque no quiere dejar nada fuera, en realidad no está siendo capaz de entender que su propia obra tiene altibajos. No tiene capacidad de síntesis con respecto de su propia obra. Eso es Claro, es totalmente cierto. Uno como artista tiene la obligación también de resumir lo que es su obra, y por eso es que es importante el statement, por eso es que es importante el diagrama, por eso se hace importante también crear una narrativa corta. Y eso es la idea clave que nosotros tenemos para compartir ahorita en este capítulo de la Abrazarte, que es el proyecto que estamos promocionando. Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo. Me da mucho gusto también poder hablar contigo personalmente y estoy muy feliz que ya se estén reactivando y espero verte en Arbo. Seguro que sí, será estupendo porque además sigo mucho tus publicaciones y qué maravilla, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Cómo se generan estas amistades improbables hace años. Sí, es verdad. No, yo estoy muy feliz de haber hablado contigo y esperemos seguir en contacto para próximos proyectos o lo que salga. Seguro que sí. Te mando un fuerte abrazo y muchos saludos. Otra de vuelta. Suerte. Chao, gracias.